De una manera muy especial saludo a toda la audiencia que nos apoya. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios los continúe bendiciendo a todos y especialmente a sus familias. Les compartimos este nuevo video acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las dificultades. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Jesucristo enseñó su Evangelio y describió cómo ser un discípulo justo en un poderoso sermón llamado el Sermón del Monte, en el que también impartió 8 enseñanzas importantes llamadas las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza significa bendición suprema o felicidad exaltada. Las bienaventuranzas resaltan las asombrosas bendiciones prometidas que se reciben cuando desarrollamos ciertos rasgos relacionados con la rectitud. El Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 11. Este texto abre el sermón de la montaña que ha iluminado la vida de los creyentes y también de muchos no creyentes. Es difícil no ser tocado por estas palabras de Jesús, y es justo el deseo de entenderlas y de acogerlas cada vez más plenamente. El Sermón del Monte son 8 declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurados. Esta palabra declara un estado de bendición que ya existe. Los bendecidos no tienen que hacer nada para obtener esta bendición. Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos. Por tanto, las bienaventuranzas son primero que todo declaraciones de la gracia de Dios, no son condiciones de la salvación o planes de acción para ganarse la entrada al reino de Dios. Estas enseñanzas nos muestran el camino a la felicidad. Son una expresión que se refiere a un gozo profundo del alma. Ser bienaventurado significa ser feliz, una persona alegre que vive en Dios y por Dios. Las bienaventuranzas contienen la carta de identidad del cristiano, es nuestro carnet de identidad, porque dibujan el rostro de Jesús, su forma de vida. El Sermón del Monte en el Sinaí, donde Dios le dio a Moisés los mandamientos. Jesús empieza a enseñar una nueva ley: ser pobre, ser manso, ser misericordioso. Estos nuevos mandamientos son mucho más que normas. De hecho, Jesús no impone nada, pero revela el camino a la felicidad, su camino, repitiendo 8 veces la palabra bienaventurados. Jesús inicia a proclamar su camino hacia la felicidad con un anuncio paradójico. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un camino sorprendente y extraño, donde se asocia la pobreza. Mateo usa esta palabra, cuyo significado no es económico, es decir, indica a las personas que tienen pocos o ningún medio de sustento y necesitan ayuda de los demás. Según el Evangelio de Mateo, a diferencia de Lucas, habla de los pobres de espíritu. El espíritu, según la Biblia,
Es el soplo de la vida que Dios comunicó a Adán, es nuestra dimensión más íntima, nos hace personas humanas, el núcleo profundo es el de nuestro ser. Por tanto, al inicio del Sermón del Monte, aprendemos que no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos para poner en práctica las enseñanzas de Jesús. No podemos cumplir el llamado de Dios en nuestras propias fuerzas. Bienaventurados los que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual, porque esta comprensión los lleva a Dios. Ellos saben que para alcanzar el propósito para el que fueron creados, necesitan la ayuda del Señor. Gran parte del resto del sermón destruye una idea con la que nos hemos engañado a nosotros mismos, que somos capaces de obtener un estado de bienaventuranza por nuestra propia cuenta. El sermón busca producir en nosotros una pobreza genuina de espíritu. Bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. La palabra griega que traducimos por mansedumbre se aplica a los poseedores de diversas cualidades, que van desde la mansedumbre al aguante. En todo caso los mansos no son los blandos, ni los amorfos. La mansedumbre evangélica implica firmeza de carácter, no se turbe vuestro corazón, dirá Jesús. La mansedumbre es una virtud y, por tanto, un acto de fortaleza. Jesús dijo que los humildes heredarán la tierra. Como hemos visto, la tierra se ha convertido en el lugar donde está el reino de los cielos. La promesa de Dios del reino es un nuevo cielo y nueva tierra. Quienes someten su poder a Dios, heredarán el reino perfecto que viene a la tierra. En este reino recibimos por la gracia de Dios, las cosas buenas que los arrogantes, buscan con gran esfuerzo inútilmente en la tierra. Quienes someten su poder a Dios, heredarán el reino perfecto que viene a la tierra. En este bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta bienaventuranza desarrolla un reconocimiento mental de nuestra pobreza espiritual, agregando una respuesta emocional de tristeza. Enfrentar la perversidad de nuestra propia vida nos entristece, y enfrentar la perversidad en el mundo que puede venir de nosotros mismos, de otras personas, fuentes desconocidas o, de cualquier forma, cuando nos entristecemos honestamente por las malas palabras, los malos actos o las malas políticas, Dios ve en nuestra aflicción el consuelo. A quien confía en Dios, hasta en los malos días, le traen su pequeña alegría, la energía sonriente en la adversidad que resiste al peligro, al duelo, o sencillamente la poesía que transfigura las miserables pequeñeces cotidianas. Los hombres se entristecen porque no comprenden o porque no aceptan. Pero el cristiano se abandona al Padre que sabe y es el que decide. Los que son bendecidos con el llanto por sus propias fallas, pueden recibir consuelo admitiendo sus errores. Si cometemos un error con un colega, estudiante, cliente, empleado u otra persona, lo admitimos y le pedimos perdón. Eso requiere valentía. Sin la bendición emocional de la tristeza por nuestras acciones, probablemente nunca tendríamos la valentía para admitir nuestros errores. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entender esta bienaventuranza nos lleva a buscar lo que Jesús quiso decir con la palabra justicia. En el judaísmo antiguo, actuar justamente significaba exonerar, justificar, restaurar, unión de vida, gracia, gloria, unión de pensamiento, avalanza, amor, obediencia,
Los justos son aquellos que mantienen relaciones correctas con Dios y con las personas a su alrededor. En las relaciones correctas, los que cometen faltas son absueltos de la culpa. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. La misericordia consiste en tratar a las personas mejor de lo que merecen. El perdón es una clase de misericordia, igual que ayudar a alguien a quien no tenemos obligación de ayudar o abstenerse de explotar la vulnerabilidad de otra persona. La misericordia, en todos estos sentidos, es el motor de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. A través de él, nuestros pecados son perdonados y nosotros mismos recibimos ayuda por medio del regalo del Espíritu de Dios. La razón por la que el Espíritu nos muestra esta misericordia es simplemente que Dios nos ama. La misericordia tiene un efecto altamente práctico. Debemos ayudar a otros a obtener sus mejores resultados, sin importar lo que opinemos de ellos. La misericordia es un acto de justicia para con nosotros mismos. Triunfad de la ofensa, esa es la manera que Dios destruye el mal. Perdonar es un poder divino. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Las manos limpias y corazón puro denotan integridad, unicidad de devoción, lealtad indivisible. La integridad va mucho más allá de evitar el engaño y el mal comportamiento. La raíz de la integridad es ser uno solo, lo que significa que nuestras acciones no son elecciones que tomamos o nos quitamos cuando parezca conveniente, sino que surgen del todo de nuestro ser. Jesús pronuncia la bendición de ser puro de corazón, no inmediatamente después de la bendición del hambre de justicia, sino después de mostrar misericordia. La pureza de corazón no surge de la perfección de nuestra voluntad, sino de la recepción de la gracia de Dios. El cristiano puramente cristiano limpio de corazón es el que obra como cristiano en cualquier circunstancia. Es fiel a su palabra, llega hasta el límite de sus convicciones, sin dejarse trabar por ningún compromiso. Sus actitudes, sus decisiones, sus gestiones lo señalan y lo caracterizan como cristiano. Esta misma integridad de carácter debe encontrarse en todos los discípulos de Cristo. Choca con lo que hoy se llama conformismo, para calificar así la costumbre de regular la propia conducta sobre las ideas o los ejemplos de la mayoría. Este defecto ha existido siempre, solo que es más sensible en nuestra época, ha desarrollado un espíritu de rebañego simultáneamente con los medios de publicidad. En nuestros días se difunden opiniones y se imponen costumbres del mismo modo que un producto alimenticio o una marca. Todo se fabrica ahora en serie. No es solo que todos los habitantes del planeta tiendan a componerse la misma silueta, con un vestido de idéntico corte, sino que la uniformidad es también de rigor en el campo del pensamiento. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las bienaventuranzas anteriores han puesto en la mano la espada para que cortásemos en lo vivo de las pasiones humanas. Si nos hemos liberado de las trabas del dinero y del orgullo, endurecido en el sufrimiento y arrancado de la mediocridad, de la dureza y de la duplicidad, entonces la paz de Cristo puede desarrollarse ya en nosotros e irradiar a nuestro alrededor. En un mundo caído, se tiende a ignorar el conflicto o suprimirlo usando la fuerza, amenazas o intimidación.
pero todas estas son violaciones de la integridad de las personas en el conflicto. En el reino de Dios, es una bendición unir a las personas que tienen disputas. Solo entonces es posible resolver el conflicto y restaurar las relaciones. El resultado de la resolución de conflictos es la paz y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ellos reflejarán el carácter divino en sus acciones. Dios es el Dios de paz y mostramos que somos sus hijos cuando buscamos la paz en el lugar de trabajo, en la comunidad, en nuestro hogar y en todo el mundo. Bienaventurados aquellos que han sido insultados y perseguidos por causa de mi justicia, alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos. Jesús interroga a su auditorio, ¿estáis decididos a luchar por los derechos de Dios y por los derechos de vuestros hermanos, a oponernos al mal bajo todas sus formas? Porque para extender el reinado de Dios le hacían falta unos discípulos valerosos. Los que vinieran tras él, no debían contentarse con enseñar y poner en práctica la justicia, lo que implica ciertamente serios esfuerzos, de compromiso en su defensa y a sufrir por ella. Esta exhortación al valor hace oír a Cristo y a los hombres de todos los tiempos, a todos los que quieren ser cristianos. Recordemos que nos alista para un combate cuyo desenlace no es dudoso. Yo he vencido al mundo, nos ha dicho. Sintámonos dichosos, a pesar de la fatiga, del recelo y de los tratos injuriosos, pues, tenemos la seguridad de la victoria del Evangelio. Jesús habla de la bendición de ser perseguidos por hacer el bien. Pero, ¿por qué seríamos perseguidos por la justicia? La realidad en un mundo caído es que, si demostramos justicia genuina, muchos nos rechazarán. Jesús profundiza la idea señalando que los profetas, como él habían anunciado el reino de Dios, fueron perseguidos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y generen todo mal contra vosotros falsamente, por mi causa. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.